Desde que lograra la independencia del Reino Unido en 1956, Sudán se ha visto envuelto en dos guerras civiles como consecuencia de los continuos enfrentamientos de carácter étnico y religioso entre el norte islámico y árabe y el sur cristiano y formado por comunidades negras. Los enfrentamientos con armamento pesado y ligero se reanudaron en la capital de Sudán entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que en julio cumplieron 3 meses de conflicto sin expectativas de una nueva tregua o alto al fuego permanente. Esta situación ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares. Más de la mitad de ellos eran niños. Hoy Sudán del Sur es la nación más joven del mundo, pero sigue siendo la de mayor crisis humanitaria y de desplazados de África, con 2,2 millones de refugiados y 1,66 millones de desplazados internos. Intensos enfrentamientos entre dos facciones militares estallaron en Khartoum, la capital de Sudán, el pasado 15 de abril. Estos se propagaron rápidamente por otras partes del país y a pesar de que en más de una ocasión se ha anunciado un alto al fuego, las hostilidades continúan hasta el día de hoy. Las consecuencias de estos hechos han sido catastróficas para la población civil que en muchas ocasiones muere o es herida al ser atrapada en el fuego cruzado. Producto de la violencia, cientos de personas han muerto, otros centenares han sido heridas y cientos de miles han sido desplazadas. En medio de esta compleja situación, los centros de salud se han convertido en blanco de ataques y el costo de alimentos, combustibles y otros artículos básicos para la supervivencia se han incrementado incontrolablemente. Los enfrentamientos han dado pie a una emergencia humanitaria en Sudán y en los países vecinos como por ejemplo Chad, Egipto y Sudán del Sur, a los que un gran número de personas se están dirigiendo en busca de seguridad y protección. Los atroces combates de los últimos meses en todo Sudán han acabado con la esperanza de una transición pacífica hacia un gobierno civil, proceso que se había iniciado en diciembre de 2022. Las fuerzas leales a dos generales rivales se disputan el control del país desde el 15 de abril de 2023. En el último capítulo del caos desatado por el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019, se cobró la vida de decenas de civiles y dejó cientos de heridos víctimas del conflicto. Salimos hoy para restablecer el gobierno civil. Estamos pidiendo muy claramente que los militares regresen a los cuarteles y que las fuerzas paramilitares se disuelvan. Al-Burhan y Hemeti luchan por el poder, nosotros por comida y agua. Ellos luchan por la autoridad a costa del saqueo del país y su gente. Pero luchamos por alimentos, agua, educación y servicios de salud que no han suministrado ellos. Entonces, ¿por qué pelean? Según la Organización Mundial de la Salud, más de 420 personas han muerto y 3.700 han resultado heridas en el conflicto. Mientras la situación humanitaria sobre el terreno se deteriora de manera acelerada, la población civil continúa sin acceso a servicios médicos y con muchas personas desamparadas sin alimentos ni agua. Aunque se han realizado varios alto al fuego, ninguno ha tenido efecto. Now to Sudan, where 2 months of violence have severely impacted the delivery of health services, leaving 11 million people in need of health assistance. About 2/3 of health facilities in affected areas are out of service. Repeated attacks on health facilities, medical warehouses, ambulances, and health workers are preventing patients and health workers from reaching hospitals. WHO has verified 46 attacks on healthcare since the start of the fighting. There are significant challenges in controlling ongoing epidemics of measles, malaria, and dengue in Sudan. The risk of epidemics will only increase given the upcoming rainy season. Limited access to safe water, population displacement, and limited capacity to detect outbreaks early. Tras el nuevo estallido de violencia iniciado recientemente en Sudán, tanto el pueblo sudanés como países vecinos soportan la carga de una terrible crisis migratoria en la región. Al respecto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, informó que de los 365.000 refugiados que se han producido desde el inicio del conflicto, la mayoría se encuentran en Egipto y Chad, aunque hay personas que huyen a otras naciones vecinas.
even they attack us. And during they attack us, and in the roads they took us everything, money, food, clothes, and even they killed the relatives and the friends. That was difficult time because they did such horrible things. In our way to Adere, we find them also like dead bodies. They kill people, those whom were like coming to kill people. So they were in the road with motorbikes, with like guns and with cars. So they enter houses and they take a lot of things that. Unos 113.000 sudaneses se han visto forzados a regresar a su país de origen sin nada y han llegado a zonas que no están preparadas para recibirlos. Esto supone una carga adicional para las comunidades empobrecidas, además de constituir un factor de desestabilización para Sudán del Sur, que trata de salir del devastador impacto de un conflicto. أنا ضد قرار البرهان بأنه يقول للشباب إنه يجوا ويتسلحوا عشان يقاتلوا مع الجيش، لأنه إذا كان الشباب هم أصلا قبل كده ما حصل شالوا سلاح أو ما قدروا أو ما شاركوا في معارك أو ما شاركوا في أي قتال، ما حيقدروا أكيد إنه يكونوا ذو فائدة، ممكن يكونوا ذو ضرر أكثر من يكونوا ذو فائدة للجيش. في البداية بهني الشعب السوداني بعيد الأضحى المبارك، ونتمنى إنه ربنا يجعل البلاد آمنة ومطمئنة وينمنا الفتن ما ظهر منها وطن، وربنا ينصر قوات شعبنا المسلحة، ينصر البلد كلها جميعا. وأنا ضد القرار الطلع بالجيش بأنه يا أخي يسلح أو يعني كل الشعب يسلح ويواجه المتمردين. ده قرار يعني من الجيش قرار صعب جدا ما في محله، ونتمنى إنه الناس دي يعني يمشوا للاتجاه الصح، ما يودوا البلد لأكثر من اللي هي شيء حصل لها. Ya antes de la escalada de violencia, las necesidades humanitarias en Sudán habían aumentado hasta llegar a niveles sin precedentes. Los miles de refugiados y la población desplazada previamente ha tenido que abandonar los sitios donde se había asentado. والوادي مأساوي وكارثي جت، وجينا المستشفى أسي الكهرباء قاطعة، جينا مستشفى نيال التركي الكهرباء قاطعة تقريبا ساعتين، وحتى الآن بلدي داير ياخذ الإجراءات حقنا الأكسجين وما في كهرباء، والبابور متعطل. أسي اتصلوا على ناس التوليد ويكون في حل إن شاء الله قريب وإحنا هسه منتظرين. Si la situación no se resuelve rápida y pacíficamente, las repercusiones serán devastadoras para Sudán y para el resto de la región, donde ya estaban causando estragos el desplazamiento masivo, la crisis económica y el impacto del cambio climático. Es una situación horrible, nos han dejado sin hogar, desplazados por algo que no tiene nada que ver con nosotros como sudaneses. Es entre dos hombres y sus ejércitos fuertemente armados. Estamos pagando un precio realmente muy alto. Estoy enojada y frustrada porque nos han puesto en esta situación. Yo era una de las personas que estaba en Jartum en medio de los enfrentamientos. Gracias a Dios salimos sanos y salvos de los enfrentamientos bajo la protección de Dios y gracias a quienes nos ofrecieron esta amable ayuda. Nos trasladamos a Port Sudán y ahora estamos en el barco para llegar sanos y salvos al puerto de Jeddah. El mayor reto fue que cuando empezaron los combates nadie sabía dónde serían. Cambiaban continuamente de lugar. Usaban armas pesadas, cohetes, bombardeos, ya que ambos bandos tenían armas potentes. A 4 meses del inicio de los combates entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas opositoras, decenas de miles de sudaneses se han desplazado en busca de seguridad. Los refugiados en ese país han huido y la población en general sufre falta de suministros básicos, amenaza de hambre y abuso de sus garantías fundamentales.
طالبات الدار ده فيه 136 أسرة، فيه 930 نفر، فيه 420 طفل. بنتكلم عن إنه يا أخي فيه 23 ل 24 مرأة حامل، في 6 وضعا. بنتكلم عن إنه في 150 مرض مزمن من ضغط لسكري لغضروف لمجموعة الأمراض القاعدة دي. ولكن عاوزين انه عنايه اكثر، والاغاثه اللي بتيجي من عن المخيرين بامانه ما قاعده تجي اغلبيه. افتكر ان احنا جينا من اول شهر رمضان اللي هو من اخر شهر رمضان في العيد، فجينا هنا لم نوجد انه مره واحده اللي هو طبعا جاد العيش. La situación humanitaria en algunas de las regiones fronterizas hacia las que se están dirigiendo decenas de miles de sudaneses que huyen del conflicto está alcanzando límites alarmantes por la lentitud de los procesos de acogida, la escasez generalizada de productos de primera necesidad y la falta de atención médica. Hasta ahora han salido de Sudán más de 50.000 personas y la ONU cree que decenas de miles más lo harán si no se detiene la violencia. Los enfrentamientos entre el ejército de Sudán del Norte y las milicias paramilitares podrían ser el preludio de una guerra civil que asolaría al país y que tendría graves repercusiones en la región, pero también en el tablero geopolítico africano. Anteriormente, Sudán era receptor de migrantes que huían, además de su vecino país, Sudán del Sur, pero ante el conflicto, numerosos refugiados y migrantes optan mejor por regresar a sus comunidades de origen, que hay que decirlo, se encuentran devastadas por diversas razones. La situación en Sudán del Sur y en los países vecinos se ha convertido rápidamente en una emergencia humanitaria. Luego de casi una década de conflicto y a pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz, Sudán del Sur continúa luchando contra episodios de violencia, inseguridad alimentaria crónica y el devastador impacto de grandes inundaciones. Sudán ha estado inmerso en conflictos y desplazamiento desde que estalló la crisis de Darfur en 2003. Hacia finales de 2022, más de 3,7 millones de personas eran desplazadas internas. La gran mayoría vivía en campamentos en Darfur y alrededor de 800.000 vivían como refugiados en países vecinos como Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur. Más de 180 víctimas mortales, personas asesinadas, más de 1.800 heridos, entre ellos 3 colegas del Programa Mundial de Alimentos que fueron asesinados mientras intentaban servir al pueblo sudanés en el norte de Darfur. Los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, como sequías e inundaciones, han afectado a cientos de miles de personas en todo el país. Han destruido cosechas y ocasionado la pérdida de ganado, pero además han dificultado aún más la alimentación de las familias. De manera simultánea, el país había dado acogida a 1 millón de refugiados, es decir, la segunda población refugiada de mayor tamaño en África. La mayoría provenía de Sudán del Sur y vivía en Khartoum y en el estado de Nilo Blanco. Sin embargo, las personas refugiadas que huían de la crisis al norte de Etiopía, que estalló a finales de 2020, encontraron protección al este de Sudán, al igual de otras que provenían de Eritrea, Siria y República Centroafricana. Nos refugiamos en una comisaría local. Nos dijeron que no podíamos quedarnos porque habían empezado los combates. Llamé a mis hijos y les dije que recogieran a mis nietos y se marcharan. Luego huimos a pie. Si no actuamos ahora será demasiado tarde. La temporada de lluvias llegará en unas semanas y si no proporcionamos ninguna ayuda a la gente, la carretera quedará bloqueada y todos los refugiados aquí se quedarán atascados. Y definitivamente necesitamos proporcionar ayuda en términos de agua, salud y refugio lo antes posible. También alimentos para garantizar que la gente esté segura y protegida. Food also in order to ensure that people are safe
and protect. Hay una verdadera escasez en el sector médico, y especialmente tras el comienzo de esta crisis hace 2 semanas, concretamente de especialistas médicos, por ejemplo en cirugía y anestesia. Hoy en día hay escasez de financiación médica y de suministros médicos debido a la falta de seguridad y a lo difícil que es llegar a los hospitales. Algunas de estas personas están huyendo de Sudán como refugiados que tratan de volver a su lugar de origen o se dirigen a países vecinos, aunque ello implique ir a zonas donde no hay estabilidad o que no están preparadas para recibirles. Aunque no cuentan con suficiente financiación humanitaria, todos los países vecinos que se han visto afectados por la reciente emergencia habían dado acogida a grandes números de personas refugiadas y desplazadas internas. Chad y Sudán del Sur son los 2 países menos desarrollados en el mundo. Por tanto, antes de que estallara la crisis, ya estaban luchando contra el hambre, la inseguridad y el impacto del cambio climático. Esperaba que estos sucesos ocurrieran algún día, debido al amor de la gente por el poder. Esto es mera lucha por el poder. No les importan los ciudadanos pobres que se quedan sin agua, sin electricidad. Coincidió con el mes sagrado del Ramadán, así que la gente había planeado abastecerse para todo un mes. Por eso la situación económica aún no es apremiante. Si esta guerra hubiera estallado en otro momento, el ciudadano sudanés se habría enfrentado a una verdadera crisis económica. Las personas que cruzan las fronteras, principalmente mujeres, niñas y niños, llegan hambrientas, sedientas y necesitadas de albergue, atención médica y artículos básicos como mantas, utensilios de cocina y jabón. Otra prioridad es el apoyo psicosocial para madres, padres, hijas e hijos que han visto o vivido la violencia en carne propia. Esto tanto como contar con mecanismos para prevenir y responder a la violencia de género. Girls are concerned, those who are trapped, particularly in West Darfur and many in Khartoum, there has been no restoration of those services, and they are the ones who have been left most vulnerable. Just to give you an idea, we've seen an increase of more than 900% in the conflict areas of gender-based violence. 900%. Those women are incredibly at risk, and we really do need the funding and the access to those areas to be able to provide services for them. Reports from our protection and field teams in neighboring Chad, Central African Republic, Egypt, and South Sudan have also described the horrific ordeals faced by women and girls in Sudan. Shocking incidents of sexual violence, including rape, sexual assault, sexual exploitation, and physical violence, have been reported by women and girls who have fled the conflict. The High Commissioner has repeated again and again that those in command should issue clear instructions to all those under them that there's zero tolerance for sexual violence, and it's so important to hold those accountable, to make sure that perpetrators are held accountable, and of course unequivocally condemn such violence. Ante este escenario de años y años de devastadoras sequías en Sudán del Sur, que también vive sumido en una guerra civil, han dañado los caminos, lo cual imposibilita que las personas refugiadas retornadas se trasladen de la frontera a su lugar de origen. Quienes logran llegar a sus hogares se encuentran con comunidades frágiles que aún tratan de recuperarse de años de conflicto. La vida en Jartum sigue cargada de ansiedad y agotamiento. La gente ha estado sin electricidad ni agua desde que empezaron los combates el sábado pasado. Ayer miércoles volvimos a tener electricidad en nuestra área, pero al mismo tiempo hubo un ataque con cohetes en nuestro barrio, a pocas puertas de aquí. Así que no hay ningún lugar seguro. Ningún lugar es realmente seguro en este momento en Jartum. De no resolverse la crisis, cientos de miles de personas no tendrán más opción que huir en busca de protección y asistencia básica. ACNUR estima que el número de personas refugiadas y retornadas podría llegar a 860,000 en octubre de este año. Sudán del Sur
Una joven nación fundada apenas en el año 2011 tiene casi la mitad de su población desplazada debido a los conflictos entre etnias, situación que ha generado casi 2 millones de desplazados internos, mientras que ya hay más de 2 millones de sudaneses refugiados en otros países como por ejemplo Etiopía, Sudán y Uganda. Eso lo convierte en el país con más población refugiada en la región. Los refugiados sudaneses viven en condiciones precarias, situación que se agravó con la pandemia de COVID-19, la sequía, pero también la inseguridad alimentaria. Sumado ahora el conflicto en Sudán del Norte, la complejidad de la región, pues evidentemente crece aún más. Así, con esta información llegamos al final de nuestro programa y le invitamos como siempre ahora a que siga en sintonía con Telesur, también a que nos siga en nuestras redes sociales y le invitamos por supuesto la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.